bienvenida al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por el movimiento Creo. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Acabamos de estar en nuestros estudios con la ministra del Interior, la doctora María Paula Romo, hablando de estos enmarañados casos que han puesto al país en la primera plana. Hay varias situaciones que se investigan con respecto al caso Assange. Uno de los capítulos más cuestionables ya en el marco del gobierno de Lenín Moreno fue la concesión de ciudadanía ecuatoriana al señor Assange en circunstancias en las que no se siguieron los debidos procedimientos y con evidentes intenciones de intentar solucionar la situación de Julian Assange para trasladarlo a otro lugar, se decía entonces en Rusia. Esto ha generado que nuevamente se refresquen las cosas, se busque a los protagonistas, y entre ellos está María Fernanda Espinosa, quien cumple ahora gestiones en Naciones Unidas. Llegó allá con el apoyo también del gobierno de Lenín Moreno. Se habla de un juicio político que podría darse en los próximos días en la Asamblea contra la ex canciller, hoy funcionaria de Naciones Unidas. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre el tema. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes esta mañana. Efectivamente, si bien es cierto, esta solicitud de juicio político se presentó hace casi 10 meses atrás, es decir, llega a destiempo en el sentido de la efectividad de la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, pero por la coyuntura, por este tema de Assange, ha tomado actualidad, ¿no? Le comento que esta solicitud fue presentado por 3 asambleístas de nuestra bancada: Fernando Flores, Marcelo Simbaña, Byron Zuquilanda y la asambleísta social cristiana Cristina Reyes, el cual se enmarca en 4 causales del incumplimiento de funciones de la ex canciller. Está, por ejemplo, el tema de haber descuidado sus funciones cuando hubo la crisis de la frontera norte, hace casi un año, recordaremos, donde murieron 3 periodistas, y ella se dedicó a viajar por el mundo pidiendo apoyo a diferentes países para acceder a la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando aquí en el país sufríamos una crisis muy grave que debió ser atendida también desde el nivel diplomático. Está el tema también de la nacionalización de Julian Assange, y aquí quiero poner en contexto un tema que, si bien en el gobierno de Rafael Correa en el año 2012 se le dio el asilo, se le recibió en la embajada, en el gobierno de Lenín Moreno fue cuando en el año 2017, en diciembre del 2017, se le dio la nacionalidad y se le quiso hacer pasar por funcionario diplomático. Le comento que en la semana anterior que vino el canciller a la Asamblea Nacional a darnos explicaciones ya oficiales, de lo cual no nos quisieron entregar información oficial cuando se hizo los respectivos pedidos, diciendo que era información confidencial, se ha logrado determinar cosas gravísimas, como por ejemplo falsificación de firmas en documentos para darle la naturalización, falsificación de un examen en donde saca 100 sobre 100 Julian Assange, un examen de español, es un requisito para ser naturalizado ecuatoriano, al ser la lengua oficial del Ecuador. El tema de que varios procesos como pago de tasas consulares fueron obviados, y ni siquiera la canciller de ese tiempo, la ministra María Fernanda Espinosa, fue la que firmó la naturalización, sino fue el viceministro de ese entonces, lavándose las manos, porque era un tema realmente que revestía ilegalidad, no era justificable. Y claro, remata con el tema de mandarle a Reino Unido una carta diciendo que el señor Julian Assange, al ser ecuatoriano, ahora es parte del cuerpo diplomático. Se inventó incluso un domicilio en Quito, sabiéndose que Assange no ha pisado el país. En la parroquia Chaupicruz,
Entonces, realmente ahora toca a nosotros como asambleístas, primero, ventilar este juicio político, el cual ya ha sido enviado del Consejo Administrativo de la Legislatura a la Comisión de Fiscalización. Esto se ventilará en los próximos días. Creemos que la ex canciller debería asistir a la asamblea, esperemos que lo haga. Ya no podemos destituirla, simplemente podemos hacer una censura, pero yo quiero ir un poco más allá, ¿no? El tema de que esta situación de cómo se manejó nuestras relaciones diplomáticas, del daño que nos hizo al Ecuador haberle recibido a Julian Assange, no solo con relaciones con en las relaciones con otros países, sino es de conocimiento público que le costó casi 6 millones de dólares al Ecuador mantenerle a Julian Assange. Eso es un promedio casi de $6,000 diarios. Contrataron un equipo de seguridad internacional, cámaras de vigilancia, sistemas de audio, de video, $6,000 diarios para cuidarle a una persona, dinero de todos los ecuatorianos. Tiene que haber responsables de eso. Tiene que haber responsables. Tengo entendido que Contraloría ya ha iniciado un examen especial sobre ese tema y se tiene que determinar los responsables de ese mal uso de recursos de los ecuatorianos, porque la presencia de Assange en tierra ecuatoriana, en ese pedacito de tierra ecuatoriana que es nuestra embajada en Londres, nos ha traído tantas complicaciones, problemas, que hasta sabemos que se han recibido millones de ataques a nuestros sistemas informáticos en el Ecuador. Ingeniero Castañer, recordando el incidente de la nacionalización del señor Assange, Lenín Moreno lo dio a conocer cuando se descubrió este tema, pues no fue algo informado por el gobierno, se lo descubrió incidentalmente, y entonces señaló que sí, María Fernanda Espinosa le había solicitado la autorización para proceder y el presidente así lo hizo. Sí, descargó la mayor responsabilidad en María Fernanda Espinosa, pero sin el consentimiento de Lenín Moreno no se lo hubiese hecho. Absolutamente, eso no podía ser hecho a espaldas del presidente de la República. Es más, dentro de la Ley de Movilidad Humana, el que puede conceder la nacionalización, la naturalización es del presidente de la República o los funcionarios del ministerio previa autorización del presidente de la República. Es decir, esto fue de consentimiento de esa política internacional mal llevada, de esa política llevada con sesgo ideológico, que claro, la información a la que accedió o tenía acceso Julian Assange por medio de sus hackers, él mismo es un genio de meterse en plataformas informáticas, de acceder a correos electrónicos, se ha vulnerado información del FBI, de la CIA, de varios gobiernos. Imagínense en la situación en que nos ponía el Ecuador, nos ponía en una situación de exposición muy grave, porque estábamos hablando de que este hacker lo quieren hacer ahora pasar por periodista, porque él al meterse en sistemas informáticos o acceder a documentos reservados de gobiernos que atentan hasta contra la seguridad de otros gobiernos, se cometió un ilícito y nosotros fuimos cómplices de ese ilícito que, repito, nos ha hecho mucho daño y nos seguirá haciendo daño durante mucho tiempo, porque el Ecuador no actuó correctamente en ese tema de las relaciones internacionales al recibirle al asilado Julian Assange. ¿Cuánto considera usted de posibilidades hay de que efectivamente este juicio se lo lleve adelante en contra de María Fernanda Espinosa? Miren, María Fernanda Espinosa era muy allegada al presidente Lenín Moreno. No solo ella, sino su pareja, Eduardo Mangas. Eduardo Mangas era
su secretario particular. Entiendo yo que ahora las relaciones están fracturadas, están friccionadas, en el sentido de que para que el canciller Valencia haya ido a la asamblea y nos haya contado todas estas irregularidades, es decirle, muy bueno, muy bien, María Fernández Espinosa, tendrás que defenderte solo de esta situación, porque ya digo, no solo es la censura posible de la Asamblea Nacional, sino aquí estamos hablando de uso doloso de documentos, de falsificación de documentos. Así fue como se le entregó la naturalización a Sáenz, falsificando documentos, incluso firmas. Eso se nos mostró en una presentación en el Pleno de la Asamblea Nacional, y lógicamente tendrán que asumir su responsabilidad quienes estuvieron al frente. Pero repito, aquí hay que ser claro. En el gobierno de Rafael Correa y su combo le recibió a Sáenz en la embajada y le dio el asilo. Y Lenín Moreno y su combo le dio la naturalización y le quiso hacer pasar como funcionario diplomático. Así que las responsabilidades son de ambos gobiernos y no pueden lavarse las manos. Hay otro tema, ingeniero Castañer, que ha escandalizado al país y que causa también una enorme decepción en los ecuatorianos que actúan correctamente, es el de la falsificación de títulos. Recientemente conocimos que se le retiraba el título a un segundo vicepresidente de Ecuador, una segunda vicepresidenta en este caso. Ya tuvimos el caso Glass, tuvimos el caso del primo del presidente de la República, el caso de los hermanos Alvarado, graduados de doctores en una universidad en Loja que no concede ese título y con una tesis realmente deplorable, ni siquiera del nivel de secundaria como para obtener un grado de esta naturaleza. Y hay más dudas en el gobierno nacional. La ex presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, es otra de la que tiene un título que se encuentra en duda. Quisiéramos compartir con usted por unos breves minutos, no vamos a pasar el audio completo, la expresión que una ciudadana, una médica, hace y que ha circulado en Internet, que de alguna manera delata la frustración que los ecuatorianos que se sacrifican en muchísimos años por tiempos muy largos, que sacrifican incluso el dinero de su familia, extreman las posibilidades económicas para obtener un título, ven con frustración que avivatos que llegan al poder, que llegan al gobierno, hacen tabla rasa de toda normativa en el Ecuador. Le rogamos no cortar, ingeniero Castañer, escuchamos un par de minutos y quisiéramos abordar de inmediato qué es lo que se puede hacer sobre estos temas en la Asamblea, por lo menos para sentar precedentes. Buenas noches con todos. El día de hoy he querido compartir mi opinión acerca de la última noticia que nos hemos enterado por medios de comunicación acerca de la aparente falsificación y regalo de un título de maestría de la que fue la expresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, ¿no? Y realmente yo me siento molesta, me siento insultada, me siento burlada como ecuatoriana, como mujer y como profesional. Soy una profesional, un médico de la República, que se esfuerza por obtener lo que tiene, ¿no? Que inclusive tuvo que viajar al extranjero, optando por una beca del Estado, para poder cumplir con sus estudios de cuarto nivel, estudios de maestría. Y que sacrificó inclusive su propia salud para tener ese título y regresar al país y cumplir con mi periodo de vengación y servir a mi comunidad, realmente aplicar los conocimientos que he adquirido y servir a mi país, ¿no? Me ha costado, así como a muchos profesionales que conozco en todo este territorio nacional, que les ha costado realmente llegar hasta donde están. Y ahora resulta que una ex vicepresidenta se cree con el derecho de comprar un título o de falsificarlo en una universidad pública de la costa, y que eso fue motivo suficiente para que le dieran el título y que llegara a un cargo, a una dignidad alta del Estado como es la vicepresidencia, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo,
Entonces, una persona que se ha esforzado tanto en esta vida, habemos muchos, pero hay gente que inclusive con discapacidades o problemas físicos, lucha, ¿no? Lucha, se esfuerza. Yo he conocido personalmente a mucha gente. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que no tenía manos y que se hizo sus propias prótesis y que es taxista y maneja. Aún con sus dificultades se esforzó y luchó por lo que quiso. Y honestamente tiene su taxi y honestamente trabaja. Así como él, habemos muchos que nos hemos sacrificado y que hemos estudiado. Y que tenemos nuestros títulos por nuestro pulso, por nuestro esfuerzo. Y que tenemos que concursar por un mísero puesto, porque resulta ser que los puestos a los que podríamos nosotros aplicar están ocupados por gente, perdón la palabra que voy a decir, pero gente de mierda, que no tiene un solo mérito para estar donde está. Y que el único mérito que tiene es ser parte de un partido político o estar en contubernio con una troncha de gente de mierda, como ellos, que está enquistada en el poder y que sigue perpetuando día tras día la corrupción. Y yo me pregunto, ¿cuál meritocracia es la que han visto para esto? ¿Por qué tenemos a gente sin preparación, ignorante, en escaños en la Asamblea Nacional, escaños en el Consejo de la Judicatura? Se acordarán ustedes de la jueza Collantes, que por muy títulos que tuviera y por más jueza que fuere, inclusive habló de mafia, ¿no? Y tuvo un comportamiento deplorable ante... Este video continúa, pero da cuenta de la frustración que no es exclusivamente de esta médica, que se identifica en internet y exterioriza su enorme frustración con lo que sucede en el país. Pedro Delgado, Jorge Glass, María Alejandra Vicuña, Fernando y Vinicio Alvarado, Gabriela Rivadeneira, con títulos falsos o con grandes sospechas sobre cómo obtuvieron estos grados académicos. Hoy justamente se discute y se debate en las redes sociales a nivel de CENESID, del CES, si los profesionales ecuatorianos sin PhD pueden llegar a ser profesores principales en las universidades, o la CENESID se da el lujo de no inscribir títulos de ecuatorianos, incluso becados por la misma institución, por haberlo hecho en instituciones que conceden los denominados títulos propios, muchas de ellas instituciones de gran rigurosidad y de excelente nivel académico. Esa es la situación de Ecuador, que marca enormes diferencias entre, perdónenme el término, estas pandillas que acceden al poder y el resto de los ecuatorianos que parecemos ciudadanos de segunda categoría. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional para investigar estos temas y sentar precedentes, por lo menos en los casos mencionados? Bueno, primeramente, cualquier ley, cualquier reforma que se haga en ese sentido podría ser vulnerada. Recordemos que en el gobierno anterior se atacó mucho a las universidades de garaje, se decía, en donde se podía obtener sin ningún control títulos o acceder a un pensum académico que no era el adecuado y no tenía ese control. Se cerraron universidades, pero vean lo que pasa ahora. Es una universidad, una de las más importantes, está en el top 10 de las universidades del país, la Universidad de Guayaquil, en donde presuntamente se ha obtenido esta maestría por parte de la ex vicepresidenta y donde hay 13 funcionarios que han sido separados. Hay un tema, por ejemplo, que me impactó, que es el costo, ¿no? El costo, el endeudamiento de tantos ecuatorianos. Y el día de hoy, en el pleno de la Asamblea, vamos a tocar ese tema. Está como segundo o tercer punto sobre miles de ecuatorianos que tienen deudas ya impagables frente a sus estudios, y tenemos nosotros que hacer algo por ello. Pero yo quiero terminar este tema diciendo algo muy importante. Cuando fue Otto Sommerhöfner a la Asamblea Nacional para ser electo y después posesionado como vicepresidente, se permitió leer su hoja de vida. Y a mí me tocó intervenir a nombre de la bancada y dije algo que voy a repetir este momento, que había sido una hoja de vida interesante, una hoja de vida limpia, una hoja de vida que tenía varios títulos,
y que tenía algunos de ellos de cuarto nivel, pero ningún título, ninguna universidad del país y del mundo le da a una persona el título de ser una persona honesta, íntegra, una persona decente. Y por ahí va el asunto. Es decir, esta situación es un ilícito, esta situación lo hacen personas que no tienen escrúpulos, personas que no tienen decencia, dignidad. De nada va a servir que se pongan reformas, cambios a la ley orgánica de educación superior, que se hagan cambios al Consejo de Educación Superior, al CENESID, que se haga más controles, cuando el día de mañana, por mis nexos con el poder o porque tengo una billetera gorda, voy a un funcionario, le convenzo de que tiene que emitirme un título o montar actas de que ha asistido, de que ha tenido notas, de que ha presentado exámenes y obtener ese título. Sí, Eso ya pero es un tema. Pero esto no quita, ingeniero Castañer, que en los casos que se detecten se actúe con todo el rigor de la ley en el país. Absolutamente. Tienen que ser sancionados. Y yo saludo la actitud del rector de la universidad, de Roberto Pazley, en hacer público esto, que se investigue, que se vayan hasta las instancias correspondientes, porque estamos hablando de falsificación, de una presunta falsificación de que se ha asistido a una universidad y se ha obtenido el título. Eso indigna, definitivamente indigna. Yo pienso que, ya digo, repito, ninguna hoja de vida le da el título de ser una persona honesta y íntegra a un ecuatoriano, y eso es lo que hay que rescatar, porque más que requisitos para acceder a un puesto, más que saber en cuántas universidades, cuántas maestrías, PhD tiene tal o cual persona, hay que preguntarse qué tan íntegra es esa persona, incluso para darle el voto, porque ahí también tenemos que hacer un mea culpa a los ecuatorianos, que hemos dado el voto a personas que no han sido capaces de demostrar esa dignidad, esa honestidad que tanto estamos hablando. Bien, queremos agradecerle por su presencia en este noticiario desde la capital de la República al ingeniero Homero Castañera, asambleísta por la provincia del Cañar.